Los zapatos son una pieza fundamental de tu vestimenta. Y si disfrutas de la zapatería, en ese caso el objetivo es hacer que esos zapatos duren. Sin embargo, quizá hayan algunas prácticas que de manera no intencional estén provocando que reduzcas tanto la calidad como la estética de esos zapatos de tu colección. Y en este video voy a cubrir los tipos de errores que pueden provocar la destrucción de tus zapatos, así como tips para evitarlos y para corregirlos. El primero, no usar lengüeta, también conocido como calzador o como shoehorn en inglés. El calzador es una pieza fundamental cuando tenemos en nuestra colección zapatos de vestir, puesto que de esta manera nos ayuda a que cuando nos ponemos el zapato, evitar que nuestro talón aplaste lo que es la zona del talón del zapato. Y de esta manera podemos, el talón del zapato, normalmente en los zapatos de vestir, están revestidos de una pieza rígida para que se mantenga la apariencia sólida y lisa del talón. Si nos ponemos los zapatos sin la lengüeta, con el paso del tiempo o simplemente con una mala puesta, podemos provocar que esa pieza rígida se quiebre. Y una vez que esa pieza se quiebre, nos va a generar una textura, se va a ver que la pieza del talón está quebrada, y sobre todo cuando son zapatos de buena marca, eso va a provocar una apariencia antiestética que desgraciadamente ya no se puede corregir. Por eso es que es recomendable, si tienes zapatos de buen nivel en tu colección, siempre utilizar calzador para poder ponértelos. Segundo punto, no utilizar hormas de madera. Mira, aquí en el punto de las hormas de madera, puede ser hormas de madera, puede ser hormas de plástico. Aquí no importa tanto si es o no es de madera, pero siempre es recomendable que tengas alguna horma que ajuste bien al calzado, porque de esta manera va a ayudar a prevenir a que las arrugas se reduzcan al mínimo. Varias personas me han preguntado de cómo se pueden quitar las arrugas de los zapatos. Las arrugas no se pueden quitar. Lo que podemos hacer es mantenerlas al mínimo. ¿Y de qué manera las mantenemos al mínimo? Con un buen par de hormas de madera, para que de esta manera lo que es la piel que se encuentra en la zona del empeine se mantenga siempre flexionada cuando no está en uso, para que el zapato mantenga su apariencia estética. La ventaja que nos produce la horma de madera sobre cualquier otro material es que, además de la estética, también nos ayuda a absorber humedad, y eso nos ayuda a que el zapato mantenga siempre una textura fresca, no tenga malos olores. Esa es la ventaja de la horma de madera sobre otro material. Sin embargo, si no tienes la posibilidad de utilizar la de madera, entonces es muy recomendable que utilices al menos la de plástico o cualquier otra horma. El caso es que tenga alguna horma para mantener la forma del zapato. Tercer punto, utilizar el mismo par todos los días. Aquí en este punto hay personas que acaban de adquirir su nuevo par de zapatos. Vamos a suponer, acaban de adquirir su primer par de zapatos. Un ejemplo, un par de zapatos Carmina. Y tú dices, bueno, pues ya tengo los zapatos por fin, entonces voy a usarlos y disfrutarlos todos los días. El concepto de que por fin son tuyos, voy a disfrutarlos, está muy bien. Aquí está un poquito errado el utilizarlos todos los días. Te voy a explicar por qué. Porque cuando los utilizas, los zapatos, al momento de utilizarlos, lo que es la zona del empeine produce estrés. La piel se estresa. Si utilizas los zapatos todos los días, lo que vas a provocar es un estrés constante en la zona del empeine, lo que va a provocar con el paso del tiempo arrugas más pesadas. Incluso con la ayuda de las hormas de madera, esto de que lo utilices todos los días es un exceso de estrés que le estás cargando a esta zona. Por lo tanto, la mejor manera de evitar esto es la rotación. La rotación es siempre ofrecerles un día de descanso por cada día de uso, para que de esta manera, con solamente ofrecerles un día de descanso el día siguiente de utilizarlo, ayuda a que la piel
descanse y se relaje, y de esta manera vas a hacer que las arrugas de los zapatos evolucionen de una manera muy bonita, y de esa manera ayudas a prolongar por muchos más años el tiempo de vida de tus mejores zapatos. El siguiente punto: no cepillar tus zapatos al final del día. Respecto a este concepto, este es un concepto que siempre les platico a mis clientes aquí en SocialMex. Siempre ya después de aplicar una rutina de limpieza, cuando los zapatos pues están recién emboleados, están brillantes, están nutridos, está excelente. Sin embargo, para que podamos mantener ese brillo y esa apariencia del calzado, antes, al final del día, bueno, cuando estamos caminando en la calle, esa acción de utilizarlos, pues se va a pegar partículas de polvo en el calzado. Si simplemente los guardamos así nada más, eso va a provocar que la suciedad se acumule con el paso del tiempo. Por eso es que una buena práctica es que antes de guardar los zapatos, siempre con una buena cepillada, con el cepillo de volvero, eso nos va a provocar que con el paso del tiempo los zapatos se mantengan en buen estado, y de esa manera podamos mantener ese brillo y esa apariencia, para que de esa manera no se acumule el polvo en la superficie, y de esa manera los mantengamos siempre en excelente estado. El siguiente punto importante: no bolear tus zapatos nunca. Respecto a este punto, he conocido personas que pues tienen un par de zapatos de buena marca en su colección, pero estos zapatos, desde que los compraron, nunca les han ofrecido algún tipo de rutina de shoe shine, algún tipo de rutina de hidratación y mantenimiento. Esto va a provocar con el paso del tiempo la resequedad en los zapatos, sobre todo si vives en algún tipo de clima muy caliente, como en el caso de aquí de Mérida, Yucatán. Si los zapatos, de la misma manera que nuestra piel pues necesita mantenerse fresca, mantenerse hidratada, para que de esa manera se genere en buen estado. De la misma manera los zapatos, pues recordemos que los zapatos vienen de un ser orgánico, es decir, vienen de un ser que en algún momento estuvo vivo. Es la piel de un animal que en algún momento estuvo vivo. Por lo tanto, en base a eso, para que siempre se mantenga en óptimas condiciones, de vez en cuando hay que darle una rutina de hidratación y de mantenimiento, para que la piel se mantenga siempre suave y sobre todo se mantenga siempre en excelente estado, como aquel día cuando los adquiriste nuevos en la boutique. Siguiente punto: no utilizar calcetines. Mira, respecto a este punto, normalmente sucede con los mocasines. Yo entiendo que hay personas que les gusta actualmente ese look de que se muestra el mocasín sin lo que es el calcetín, bueno, sin calcetín en el talón. Ok, está excelente, y de hecho es un look muy padre, muy llamativo, pero te apuesto a que la mayoría de las personas, sobre todo los caballeros sartoriales que utilizan este look de no utilizar calcetín, no es que en sí no estén utilizando ningún calcetín adentro. Existe un tipo de calcetín muy especial si quieres utilizar este look, que se llama No Show Socks. Es un tipo de calcetín que está solamente en la parte invisible dentro de lo que es la zona del zapato, para que de esta manera el talón esté descubierto. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de calcetín No Show Sock? El calcetín, bueno, el pie por naturaleza suda, y cuando el pie suda, el calcetín es el que ayuda a absorber esta humedad o este sudor en que expele el pie. Si nosotros ponemos los zapatos sin la protección de este calcetín, lo que estamos provocando es que el zapato, la piel, es la que absorba esta humedad o este sudor del zapato. Por lo tanto, esta rutina de no utilizar calcetín, con el paso del tiempo, no te vaya a sorprender si en algún momento llegas a sentir algún tipo de mal olor en el calzado. Y si bien de nuevo pues la horma de madera nos ayuda a absorber los olores, sin embargo, si empleas esta rutina o esta costumbre de utilizar calcetín, ya sea el normal o el no show sock, de esa manera vas a ayudar tanto a que
a prevenir el riesgo de que el zapato genere mal olor. Aplicas la horma de madera y además aplicas el empleo de calcetines, y de esa manera la probabilidad de que tus zapatos generen mal olor virtualmente es cero. Y el siguiente punto es no guardar los zapatos apropiadamente. Respecto a este punto, bueno, al menos yo en lo personal, yo tengo la costumbre de que siempre después de utilizar los zapatos, al momento de guardarlos, los guardo tanto en su cubrepolvos como también dentro de sus cajas originales, para que de esta manera los zapatos estén 100% protegidos. Si no tienes las cajas o no te gusta emplear lo que es guardarlos en caja, está bien. Sin embargo, trata de al menos guardarlos en cubrepolvo. ¿Por qué? Porque de esta manera los zapatos, sobre todo si no los vas a utilizar durante algún tiempo, si simplemente los arrojas o los tiras en el armario, esos zapatos están expuestos tanto a polvo como a humedad. De esta manera, si quieres mantener los zapatos en buen estado, al menos con ponerlos en el cubrepolvo va a ayudar a que estén protegidos tanto de los elementos del ambiente como la humedad, como del polvo, para que de esa manera los zapatos la próxima vez que vayas a sacarlos estén siempre en excelente estado. Y respecto a la caja también es importante, sobre todo si vives en algún domicilio, algún lugar donde hay animales, mascotas en tu domicilio. He escuchado experiencias de algunas personas que tienen guardados sus zapatos en su armario, pero se mete el perro o se mete el gato, sobre todo el perro, y empieza a masticar esos mejores zapatos y termina por destruir los zapatos. Es una mala experiencia que podrías evitar si los zapatos se mantienen guardados en sus cajas, que puede ser caja original o alguna caja genérica. De esa manera minimizas mucho el riesgo de que tu mascota termine por entretenerse, por divertirse y por destruir esos mejores zapatos de tu colección. ¿Qué opinas de los consejos que te acabo de compartir a continuación? ¿Crees que puedan ser de utilidad? ¿Algunos de ellos los aplicarías? ¿O hay alguno que consideras que me hizo falta y que sería buena idea explicarlo? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. También, si tienes alguna duda relacionada al mundo de la zapatería, con todo gusto puedes escribirme en la caja de comentarios. Todas las preguntas las respondo, y las preguntas más interesantes son las que voy a guardar y utilizarlas para responderlas en otros videos, como en el video que acabo de generar el día de hoy. Ok, acabas de mirar el video, todo el tema está muy interesante, pero ¿qué pasa si los zapatos ya están sucios? ¿Qué pasa si ya acumularon suciedad en la superficie? ¿De qué manera, si te estás preguntando, de qué manera puedo generar una correcta rutina de limpieza? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación. En este video te comparto un breve video tutorial para que aprendas el procedimiento completo de limpieza de principio a fin, para poder darle un correcto cuidado y mantenimiento a esos zapatos de tu colección. Te invito a que lo mires en este video.